Buenas noches, queridos hermanos. Buenas noches. Una vez más les enviamos desde nuestro hogar un cariñoso saludo juntamente con mi esposa, allá donde están ustedes en sus hogares para escuchar el estudio bíblico, habiendo ya adorado a nuestro Dios. Y damos gracias al Señor porque nos da este tiempo de oración. Ahí se han hecho las lecturas que aquí también van a referirse, como el Salmo 173 y la lectura de Filipenses. Bien, entonces quiere decir que estamos listos para iniciar este estudio. Vamos entonces a invitarles a que inclinen sus rostros y así podamos orar al Señor. Padre Celestial, gracias te damos porque nos permites la oportunidad de exponer tu santa palabra. Tú que conoces la necesidad de tu iglesia, de tu pueblo y aún de los que todavía no son parte de tu iglesia, Señor, pero que escuchan atentamente tu palabra, tú que conoces a cada uno, permite que esta palabra tuya tenga un efecto maravilloso en los corazones, en las mentes de aquellos que escuchan atentamente tu voz. Que tu Santo Espíritu nos ayude, Señor, para que esta palabra tuya pueda expresarse con toda fidelidad y claridad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, estamos ya concluyendo el Salmo 73. Hubo un inconveniente en cuanto a la impresión de un material que quería enviarles como conclusión de este salmo. Quizá lo hagamos un poquito después. Lo que sí se les ha enviado es el contenido del estudio. Claro, hay algunas cuestiones que vamos refiriendo que no están ahí, pero el contenido esencial sí está ahí. Así es que pueden usar ese material si quieren ahora que estemos exponiendo o leerlo después también para recordar. Salmo 73, ahora serán los últimos dos versículos 27 y 28. El 27, versículo 27, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. A ver, aquí encontramos un versículo que no hemos de ocupar mucho tiempo en él, pero sí nuevamente recordar algunas cosas que ya hemos mencionado en otras ocasiones. Porque aquí los que se alejan, escuchen este verbo, alejarse, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a los que de ti se aparta, o al que de ti se aparta, aquel que de ti se aparta. Apartarse es el otro verbo. Tanto alejarse como apartarse son verbos que están expuestos en este versículo, que tiene que ver con la comprensión que el salmista ha logrado alcanzar después de la crisis que ha vivido. Estos dos verbos deben, pues, ser motivo de reflexión para cada uno de nosotros, hermanos. Ya hemos de referir un poquito más allá adelante. Concluida la oración en un momento de máxima intensidad, ¿ustedes se acuerdan de la oración? Una oración tan especial y de manera más breve, pues la hemos referido en días pasados, ya desde el versículo 21 hasta el 28. Esta es una oración muy especial, ya ustedes de seguro algunos lo saben de memoria, qué bueno. Concluida esta oración, en un momento de máxima intensidad sí, como dicen los versículos 25 y 26. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón se desvanecen, mueren,
pero la roca, o más la roca de mi corazón, ¿sí? Y mi porción es Dios para siempre. Así termina la oración. Por eso es muy, muy intensa. El orante retoma ya esta verdad para caminar de aquí en adelante en una comprensión ya diferente. El orante va a regresar a la vida cotidiana o regresa a la vida cotidiana haciendo un balance final. Esto es lo hermoso del Salmo, que terminando el salmista con esta oración y ya está listo para hacer un balance final de todo lo que ha comprendido, lo que ha pasado y ahora ya está listo. La expresión he aquí, y vamos a comprenderlo mejor así, ayúdeme. La expresión he aquí en hebreo es jiné. Tal vez lo escucharán por ahí como jinei. Bueno, principalmente cuando se refiere al llamamiento de Samuel cuando es pequeño y en el templo. Pero la expresión he aquí en hebreo es jiné. Es la misma que aparece en el versículo 12. ¿Tienen ahí sus Biblias, hermanos? Por favor. 73:12. 73:12. Si lo tienen, bueno, van a darse cuenta que está la misma expresión ahí. Dice el versículo 12, he aquí. Sí, he aquí. Y es la misma expresión que tenemos aquí en el versículo que estamos refiriendo, el 27, porque he aquí. ¿Sí? Ahora, allá en el 12, cuando se pronuncia he aquí, pues se da un balance que no es, diríamos, del todo correcto. No, es incorrecto, desde luego. Aquí se da un balance falso acerca de la seguridad y la acumulación de riqueza de los malvados. Y este balance que viene a ser falso se debe a que fue hecho con datos parciales. Todavía no hay una comprensión cuál debe haber. Sin presentarse a Dios, el salmista se atreve a expresar algo acerca de la situación que ve en los impíos, en los incrédulos. Pero él no se ha presentado a Dios, ni le ha preguntado a Dios, no ha puesto atención a la revelación divina. Hoy ya tenemos, gracias al Señor, la revelación divina y debemos acudir a ella para esclarecer algunos asuntos que nos parecen preocupantes, confusos, difíciles de aceptar. Pero por eso tenemos, la palabra de Dios. Y ahora podemos nosotros comprender el por qué, diríamos, como en el contexto del salmista, por qué de esa injusticia que se vive en el mundo. Bueno, he aquí estos impíos, noten cómo dice el 12, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Estos impíos, sin ser turbados, sin sufrir mayor cosa, sin mayores sacrificios, alcanzaron riquezas. Y aquí hay un problema, desde luego, ustedes ya lo van comprendiendo, el salmista está definiendo esta situación en base a cosas materiales, a la riqueza específicamente. Puede suceder con otras cosas también, sí, y eso puede suceder aún en nosotros. Aquí hay un error bastante delicado porque el mismo salmista está definiendo la, entre comillas, felicidad de los impíos porque han alcanzado riquezas.
Pero eso es falso. Y lo que dice aquí en el versículo 12 es algo que pudo haberlo dicho un tanto precipitado. Era su concepción que tenía. Ahora es hermoso el Salmo porque ya en los versículos 17 al 20 es donde entra en el santuario y tiene la revelación de Dios y la respuesta y por lo mismo los datos precisos con los que se debe definir la situación de unos y otros. La de los impíos, sí, también. Y eso no ha de generar envidia ni otros sentimientos desagradables a Dios. Cuando ya entra el salmista al templo y se encuentra con Dios y puede entender de parte de Dios el porqué de estas situaciones, entonces ahora está en la posibilidad de hacer una valoración final. Y esa es la que hace en el versículo 27. Ya está en la posibilidad de hacer una valoración final. La que hizo en el 12 es falsa, porque partió de su manera de concebir la felicidad, la dicha, el bienestar de los impíos y principalmente lo está haciendo en cuanto a la riqueza, a las posesiones, a las posibilidades, a las comodidades, a la abundancia. Y desde ahí está definiendo el salmista. Y quiero decirles, hermanos, que ustedes y yo no estamos también libres de cometer este mismo descuido que se menciona en el versículo 12 acerca del salmista. Y por eso viene la palabra de Dios a nosotros. Porque también nosotros podemos en determinado momento y ver que les va muy bien a ellos y les va bien, y por qué a ellos que no buscan a Dios y por qué a nosotros que estamos buscando a Dios y entramos en un proceso de reflexión que es completamente desagradable a Dios. Y estamos lejos de la forma de cómo Dios aprecia estas situaciones. A una ocasión, allá ya tiene varios años, pero un hermano allá en el Sanatorio Rojas estaba platicando conmigo en tanto que estaban atendiendo a su esposa que había caído en una crisis. Y me dice, hermano, a ver, por favor, explíqueme, ¿por qué razón está sufriendo mi esposa? ¿Por qué pasamos esto? Cuando nosotros estamos buscando a Dios, cuando nosotros hemos procurado hacer la voluntad de Dios, en cambio hay tanta gente que no hace eso y le va mejor que nosotros. Y yo me quedé un poco sorprendido ya desde ese entonces, hermanos. Y aquí está en el versículo 12 esa misma apreciación que tienen muchos. Y a ver si no algunos de nosotros, hermanos, que decimos, pero ¿por qué como a mí no me va bien y en cambio a ellos sí les va bien? O que tengo esto, tengo aquello, o que me sucede esto, porque no tiene que circunscribirse nada más en cosas materiales o en el dinero o en la riqueza. También tiene que ver con otras cosas. Claro que lo de las cosas materiales es algo que pues va a tender a afectar a tal grado que hoy día con mucha tristeza tenemos que reconocer que han surgido un tipo de teología donde las cosas materiales definen la felicidad del cristiano y hay énfasis en cuanto a eso. Y mi hermano, mucho cuidado, porque no es así, la Biblia no nos enseña así. Dios le va a enseñar al salmista que está equivocado, que eso no es lo esencial, que su balance que está haciendo es falso, así como es falso el balance que hacemos nosotros cuando vemos situaciones de este tipo y nos vemos a nosotros como no beneficiados de ello. Estamos mal, hermanos.
como estará mal quien quiera definir estas situaciones. No vaya a ser que el Hijo del Hombre nos diga, es que yo no tuve dónde poner mi cabeza. ¿Dónde recostar mi cabeza? No vaya a ser que la iglesia nos enseñe en sus primeros siglos que ellos no tuvieron problema para renunciar a lo que tenían que renunciar, con tal de seguir al Señor. Bueno, el versículo 12 es un versículo que debe hacernos reflexionar, hermanos. Y si nos encontramos ahí, bueno, detengámonos, pidámosle perdón a Dios, que abra nuestro entendimiento, vayamos a la palabra, a la santa palabra de Dios y encontrémonos con el versículo 27, donde ya hay un balance preciso, ya, habiendo hablado Dios a nuestra mente y a nuestro corazón, como lo hizo con el salmista. Por eso son importantes estas palabras. Ya les decía, porque he aquí, dice el versículo 27, para considerar lo que ha dicho en el 12, donde dice, he aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Pero en el versículo 27 va a decir algo, diría yo, bastante fuerte. He aquí, vamos a ver, ahí tienen sus Biblias, hermanos, y vamos a ver dos cosas. Espero que nos dé tiempo de concluir, pero si no, yo quiero que quede claro todo esto. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Esta es la comprensión que Dios le permite al salmista y que nos permite a nosotros. Por eso se dice que contiene la síntesis del conocimiento, el saber anticipadamente de la consecuencia que vivirán aquellos que se alejan de Dios o se apartan del Señor. ¿Qué consecuencias vivirán? Este versículo es un tanto fuerte y de paso nos enseña que debemos definir a Dios en base a lo que Él nos ha revelado, no en base a lo que nosotros concebimos. He ahí la razón del por qué soy insistente que se tenga cuidado. A veces quisiéramos hablar en un concepto no del todo correctamente definido de amor, hermanos. No, Dios es amor y entonces... No, a ver. Ay, hermanos, pero ahorita no nos ocuparemos de eso porque me va a distraer, ya se los he expuesto alguna ocasión o tal vez Dios me permita otra vez. Pero quiero decirles que aquí está algo que a ustedes y a mí debe preocuparnos, debe llamarnos la atención, bueno, nos debe llevar a una comprensión correcta. Esta es la comprensión que debemos tener. Vamos, versículo 27 nuevamente. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Los que se alejan de ti van a perecer. Así, punto. Y aquellos que les ha ido muy bien en la vida en esas situaciones son personas que están alejadas de Dios. Para poco les va a durar ese gusto. Para poco le duró el gusto. El joven rico, para muy poco le duró el gusto. Aquel hombre que había fabricado unas buenas bodegas, decimos ahora, y le dice, bueno, alma, puedes descansar, ya tengo bastante, ya está asegurado mi futuro. Necio, hoy vendrán por tu alma. Ay, hermanos, creo que es oportuno que ustedes y yo podamos reflexionar al respecto. Pareciera ser también que nos vemos envueltos en cuanto a definir la vida nuestra en base a estas cuestiones. Pero lo que se está dando es alejarse de Dios. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán, van a perecer. Así dice la Biblia. Es más, la segunda parte de este versículo hasta me parece
muy fuerte. Tú destruirás. Dios lo va a hacer. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Tú vas a destruir al que se aparta. Y aquí ya es una intervención divina, es un juicio divino, es un castigo divino para aquellos que todavía les cuesta trabajo hablar del castigo divino y que Dios no castiga. Pues, qué antibíblicos. Por eso, hoy la humanidad, incluyendo muchos de las iglesias, tienen falta de temor. Claro que sí, claro que sí. Tendrían que borrar muchísimos versículos de la Biblia, empezando con este. Si se apartan, tú los vas a destruir. El salmista entonces ha comprendido esto, que los que están lejos van a perecer. Es una consecuencia de alejarse de Dios. Y los que se han apartado van a ser destruidos por Dios. Eso es lo que dice este versículo. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. ¿Sí, hermanos? ¿Queda claro? Una consecuencia para los que se alejan. Van a perecer, van a morir. ¿Sí? Y la manifestación del juicio divino para los que se apartan. Tú los vas a destruir. ¿Queda claro? Esa consecuencia del que se aleja, ¿cómo lo entendieran aquellos que empiezan a alejarse? Esa es una de las razones del por qué nos preocupa tanto y en el ritual de iniciación de la juventud, en iglesia, tenemos una especial preocupación para hacerles ver que entrarán en una edad de la responsabilidad después de los 12 años aproximadamente. Y entrando en esa edad de la responsabilidad, una cosa deben cuidar, que no se alejen, porque puede entrar un proceso de alejamiento de Dios. Ellos, como está claro en el ritual y se refieren a algunos versos, y esto nos complementa. No, los que se alejan van a perecer, sí, sí. Y los que se apartan, bueno, Dios los va a destruir. Pero así dice el texto bíblico. Y mucho cuidado con hacer arreglos y componendas, hermanos. No se nos está permitido eso. Y los predicadores, más nos vale ser bastante claros. Y como decía en la oración, fieles a lo que la palabra de Dios dice. Bueno, ya esperamos que quede claro este asunto. Cuando se está hablando en esta segunda parte del versículo, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta o perecerán los... Pues sí, algunos pueden verlo, bueno, si se apartan, si se alejan, entonces lo que Dios va a hacer es dejar que vivan las consecuencias normales y entonces ya lejos de Dios hay alguien que va a actuar. Y aquí viene el texto tan que hemos citado y tenemos que seguir citando. El ladrón no viene sino para hurtar, para matar, para destruir. Y entonces queda ya en las manos del enemigo quien se aparta y quien se aleja de Dios, hermanos. Pero es que esto va a asustar, no sé cuánto diera que desde jovencitos empezaran a tener temor de Dios. Pero eso es tener miedo. Miren, hermanos, definan como gusten temor. Y si le quieren definir como miedo, háganlo. Eso me ayudó demasiado, diría yo, en mi juventud, se los he dicho. Y bendigo a Dios por eso, porque todavía estoy aquí y Dios me permite estar. Porque Él me guardó, porque tuve temor. Bien, versículo 28. Noten ustedes. Ahora aquí ya el salmista se pone en la condición contraria. Ahora sí el salmista aquí está en el polo opuesto. Y aparece esa palabra tan preciosa, el pero.
que refiere ya a cambios tan bendecidos en este caso. Es de pero, que establece la diferencia. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios, sí, el acercarme a Dios será el bien. Esto es lo mejor que me puede pasar a mí. Dice otra versión, y cómo me alegra, es una de las traducciones que más me ha cautivado. La de la Nueva Biblia Española. Dice así: para mí lo bueno es estar junto a Dios. Lo bueno es estar junto a Dios. Pero aquello. Pero es que mira, estoy junto a Dios. Y estando junto a Él ya, todo lo demás tendrá su justa definición. Y también Krauss traduce de esta manera: tu cercanía es preciosa para mí. Pero noten ustedes cómo se intensifica esta concepción. Y yo tengo limitaciones para poder exponerlo, cuál debe ser en esa intensidad. Al menos estoy echando mano de estas versiones. Tu cercanía es preciosa para mí. Sí. A pesar de que el salmista no entendía del porqué de la prosperidad de los injustos y del sufrimiento de los justos, el salmista no entendía eso. Acuérdense lo que estábamos refiriendo en el versículo 12, que llega a ser un balance falso. Pero eso sí, acuérdense también de esto que ya enseñamos. Él siempre buscó a Dios, así. Es que una cosa es no entender aquello y otra cosa es no buscar a Dios o no procurar estar con Dios. Una cosa es no entender eso y otra cosa es apartarse de Dios, alejarse de Dios, como dicen estos verbos, ¿sí? Y eso sí tenemos que volver a decirlo. Corremos riesgos, hermanos, que ante estas situaciones que se dan a nuestro alrededor, que a veces nos parecen incomprensibles, así, nuestra pobre mente no logra comprenderlo, pues se convierten en situaciones amenazantes para nuestra alma, sí, porque corremos el riesgo de, al ver todo eso, decir, bueno, ¿y qué caso tiene que yo busque a Dios? ¿Y qué caso tiene que yo procure tener una comunión cada vez mayor con Dios? Pues a mí me está yendo, sí, pero ya referimos esto, nada más que quiero decirles que siempre será una amenaza. Y en eso debemos tener cuidado. El salmista no entendía, pero buscaba a Dios, sí. Y él no quedó mal en eso. No sé si dijo, Señor, aunque no entiendo, pero yo estoy contigo. Sí. Y en cierta forma lo menciona. Cuando dice que me tomaste la mano derecha. Vamos. Ahora él está seguro de que puede permanecer con Dios, que Jehová es el fundamento de su vida, un fundamento sólido como roca y permanente para siempre. Ni siquiera la muerte es capaz de destruir esa comunión de vida concedida graciosamente por Jehová. Con esto se establece una clara y dichosa diferencia con los incrédulos, con los impíos, con aquellos que puede estarle siguiendo muy bien, entre comillas, muy bien, muy bien. Y el justo, el cristiano dice, no, me equivoqué. Al que le va bien es a mí. Al que le va mejor es a mí. Y si yo estoy cerca de Dios, no hay cosa mejor. Noten ustedes el versículo, hermanos. Sí. Y es que no puede haber cosa mejor que estar junto a Dios. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Para mí, lo bueno es estar junto a Dios. Tu cercanía es preciosa para mí.
Esto es lo determinante. Y aquí es donde Dios es prioritario. Y mi comunión con Él es lo más importante. Y es la que debiera cuidar cada vez más y debiera cultivar cada vez más, a pesar de que no entienda yo muchas cosas de esta vida y de este mundo. A pesar de que me convulsionen en determinados momentos, pero no me suelto de Dios. A pesar de que pueda haber un sufrimiento muy grande. La comunidad de la Nueva Alianza leerá ya en el Nuevo Testamento, hermanos, y eso nos toca a nosotros. La comunidad de la Nueva Alianza leerá y comprenderá el Salmo teniendo a la vista el hecho de que Jesucristo es el lugar de la presencia de Dios. Jesucristo es el lugar de la presencia de Dios. Hay algo maravilloso ahora que el salmista no lo pudo vivir. Con todo y eso, él buscó a Dios. ¿Cuánto más debiera ser nosotros cuando tenemos la dicha de que en Jesucristo podemos gustar de la presencia de Dios? Con quien y en quien se revela en Jesucristo la realidad de la gracia divina y del juicio divino en Jesucristo. Y es que Él nos favorece con su gracia, pero en Él se ha manifestado el juicio divino para cubrirnos a nosotros, hermanos. Con Él, perdón, con el acontecimiento maravilloso de estar en Cristo, porque esto ya es un concepto maravilloso en el Nuevo Testamento, estar en Cristo, a veces mal interpretado. Hecho realidad a partir del bautismo, porque ahí llegamos a estar en Cristo. Antes del bautismo, no, hermanos. Antes de que decidamos morirnos con Cristo, no hay tal concepto de estar en Cristo. Lo estamos cuando morimos en el bautismo. El cristiano experimenta el milagro de la comunión con Dios, esa comunión que supera todos los padecimientos, incluso la muerte misma, de acuerdo a Romanos capítulo 8, 25 al 39, porciones que ya hemos leído. A partir del bautismo se inicia, diríamos así, el arrobamiento, aquello de lo que hablamos, hermanos, en los versículos 23, la segunda parte, el 24, y después me recibirás en gloria. Cuando hablamos de esos términos, me agarras, me conduces, me arrebatas y me llevas contigo. Ese arrobamiento que habla de un proceso de menos a más, se inicia en el bautismo y vamos en ese crescendo admirable, vamos avanzando, vamos rumbo al cielo, a Sión caminamos, nuestra mansión, la gloriosa. Me arrebatas para concederme la gloria eterna. En cuanto a mí, dice el salmista, el acercarme a Dios es el bien. Para mí lo bueno es estar junto a Dios. Tu cercanía es preciosa para mí. Qué comprensión tan maravillosa. Por un lado, la realidad de los que están lejos de Dios y se han apartado. Pero por otro lado, no de los que están lejos, sino del que está cerca. No del que se ha apartado, sino del que se ha unido con Dios en Cristo Jesús. Y es lo contrario. Pero aquel que está cerca, aquel que está unido, celebre juntamente con el salmista estas obras maravillosas que Dios está haciendo en nosotros. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras, todas las cosas maravillosas que tú harás si yo estoy contigo y tú conmigo. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos. Cuidémonos de que las cosas que no comprendemos nos lleven a no solo a hacer balances equivocados,
si no nos aparten de Dios. Antes, al contrario, estas situaciones, estas crisis, estos problemas deben empujarnos más, deben conducirnos más a una cercanía más con Dios. Y esto no tiene comparación, hermanos. Y espero que eso sea en ustedes y en mí, en cuanto a mí. Lo más bueno, lo mejor, lo maravilloso es estar junto a Dios. Padre, gracias te damos por tu bendita palabra. Porque con el salmista abres nuestro entendimiento para hacernos ver, por un lado, la realidad de aquellos que se han apartado y se han alejado de ti, pero por otro lado, la bendición tan grande de aquellos que se han acercado, se han unido contigo y queremos estar ahí entre ellos, Señor. Abre nuestro entendimiento y nuestro corazón y permítenos vivir de una manera tal que concibamos que el mayor bien, lo más glorioso, lo más maravilloso es estar junto a ti. Gracias, Padre, porque esa unión contigo es la que nos va a conducir a la dicha eterna. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.